Venida a la Nuit, tu podcast arcano para escuchar con nocturnidad y alevosía. Esta andadura la voy a caminar junto a mi querido Rafa Núñez. Soy Jade Sal y en este podcast vamos a tratar temas como el misterio, lo oculto, la noche, los símbolos desde diferentes miradas relacionadas con el arte. Durante esta velada vamos a abordar el tema de la noche como cuna de los tiempos, como origen, la noche como iniciación, la noche como poesía, como literatura. ¿Qué pasa durante la noche? Jade Sal, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás, querida? Bien, con muchas ganas. Con muchas ganas de empezar esta andadura porque inauguramos una sección que se va a llamar La Nuit con Jade Sal y que, bueno, promete volver más noches con nosotros. Hablarnos de simbolismo, hablarnos de literatura, hablarnos de magia, hablarnos de un montón de cosas porque Jade Sal es profesora de lengua y literatura, así como de talleres de escritura creativa. De hecho, compagina la docencia con la escritura, con los recitales poéticos y con la participación en eventos artísticos desde 2000. Ya hace unos cuantos años que la veáis tan joven y lozana, pero lleva una trayectoria impresionante. Es coach esencial, forma parte del equipo del Essential Institute. Es especialista en lenguaje simbólico y ha centrado su investigación en el tarot. Y de hecho, en 2017 fundó la Igloo Tarot School, una escuela de arte arcano interesantísima. Es cofundadora de diversos colectivos literarios en Barcelona y en México, donde reside parcialmente, está ahí entre dos continentes. Creó el colectivo poético Puerto Morelos y el club de escritura Las Chamalas. Bueno, hacemos un inciso en esta presentación porque, claro, tenemos mucho público en España, en Barcelona concretamente, pero tenemos un montón de gente que nos sigue muy activamente desde México. Así que cuando vayas para allá, ¿por qué zona pueden encontrarte? Puerto Morelos, zona próxima a Acapulco, toda esta zona, ¿no? Pues por la Riviera Maya, por Ribera la Maya. zona de Puerto Morelos, estamos cerquita de Cancún, Playa del Carmen, por ahí nos salemos, por la península de Yucatán. Muy bien, muy bien. Zona más. Pues por ahí podréis encontrar a Jade Sal. Em, ¿Qué más cositas? Bueno, en 2024 participó como ponente junto a Cristian Salvador, su hermano, en el seminario Mitología y Violencia, el patriarcado y el matriarcado en las militancias de género, organizado por la Universidad Autónoma de México. Y bueno, ha publicado un montón de cosas. Ha publicado en revistas como La Izquierda, El Cuerno del Caracol y actualmente sigue participando activamente en la revista digital La Charca Literaria. Ha sido autora y coautora en presentaciones de diversos libros. En 2012 ganó el Slam Poetry de la librería El Sótano de Coyoacán, en México, y en 2023 el Poetry Slam del Casal de la Prosperidad en Barcelona. Mm. Y ha publicado, entre muchas obras, los poemarios Vámonos y si te preguntan por mí, diles que no estoy. Es una autoedición de 2012. Y bueno, yo es que tengo debilidad por La Cartomante del Vértigo, de la editorial En su tinta, de 2016, de Barcelona. Y todo eso es Jade Sal y muchas más cosas. Bienvenida, querida mía. Bien hallada, y qué raro se oye escuchar todo eso. Para mí, me lo ibas diciendo y era como, sacamos aquí mi humor negro, era como decir el epitafio, ¿no? Pero no por la brevedad, yo decía, madre mía, todo eso. Siempre digo que somos seres mutantes, ¿no? Entonces es muy difícil presentarnos, pero sí, todo eso son como huellas en el camino, ¿no? Claro, claro, claro. Mm, Es como, tal cual. bueno, mirar atrás un poco Mm, y ver esas huellas que te han traído hasta aquí, que evidentemente,
Bueno, es que hoy también, claro, nosotros queremos empezar una sección recurrente en la que Jade nos abra su mundo un poco, pero al final, hoy irremediablemente esto tiene que tener un punto de entrevista también, ¿no? Y de conocerte, ¿no? Y, mm, y yo te quería preguntar, antes de entrar en la materia, porque hoy vamos a hablar de la noche y de Ujú. todo el simbolismo que conlleva la noche, porque, bueno, estamos en Duerme conmigo y estamos en la Nuit de Jadesal. Pero sí quería preguntarte, ya sé que no queda ningún átomo en tu cuerpo de aquel año 2000 en el que un poco empezaste a moverte con conciencia, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué queda de aquella Jadesal, de aquella pequeña Jade de hace 25 años? Ush, pues yo creo que queda la curiosidad. Eso es algo que siempre me acompaña, ¿no? Entonces, como que la curiosidad y las ganas por aprender y por sacar como todas las muchas, ¿no? Y muchos que nos habitan. Entonces, yo creo que eso sigue quedando, ¿no? Como que somos muchas y muchos dentro, ¿no? Y me gusta explorar esas facetas. Yo creo, no sé si nos pasa a nivel astrológico, ¿no? Como geminianos que somos, Mm, pero creo que eso es lo que aún está ahí latiendo fuerte. mm. Me estaba Ujú. imaginando, de hecho, eh, bueno, que como el mío, yo creo un poco también, tu camino no es un camino recto. Es decir, si miras atrás y no puedes ver un rastro de huellas continuas, sino que verías un montón de ramificaciones, ¿no? De idas, venidas, de ir para atrás, de para adelante, de irte por un atajo a veces y otras veces por el camino más largo, a lo mejor, ¿no? Mm, Para las sí, cosas. sí. Incluso como pisadas en la nieve, ¿no? Como esas huellas que luego no igual no conectas cosas y luego le das un sentido, ¿no? A través del tiempo. Mm. Creo que hay también esos vacíos ahí, ¿no? De significado. Mm, Bueno, Jade, era lógico empezar con la noche, ¿no? Con todo lo simbólico de la noche. Y creo que, en principio, la noche es eso, ¿no? Mm, una forma de empezar, un punto de mm, partida. Muchas veces pensamos en la noche como el final del día, pero yo creo, y tú vienes a hablarnos un poco de eso, que la noche es un comienzo. total. Sí, ese inicio, ¿no? Ese inicio de la noche, de los tiempos, ¿no? Eso, ese germen primigenio que encontramos, de hecho, ¿no? En muchas cosmogonías, en muchas culturas, ¿no? Podemos encontrar ese caos, ¿no? Primordial. Incluso se relaciona mucho con las aguas, ¿no? Con las aguas profundas, con las tinieblas, con los abismos, ¿no? Hmm, En la cultura judeocristiana, ¿no? Aparece luego el famoso fiat lux, ¿no? Y se hizo la luz, que a través de la palabra, del verbo, ¿no? Se creaba, ¿no? Esa luminosidad. ¿No? Me parece como muy interesante partir de ahí, ¿no? De esa cuna de los tiempos, ¿no? De esa noche abuela, madre, fundadora. Entonces, como que yo creo que eso, ¿no? Que ahora decimos que es el final del día, pero el principio, ¿no? De los tiempos, ¿no? Mm, tiene ahí esa magia, ¿no? Ese principio fundador. exactamente. Ese punto de primigenio, bueno, pues incluso en las teorías científicas, la teoría del Big Bang, claro, Ujú. todo partió de una nada que sin duda era oscura, ¿no? Eh, la noche fértil, como la sacerdotisa, tal vez. Ujú. Y bueno, yo hablando contigo, ¿no? Preparando un poco esto, recuerdas que de repente pensamos en esas noches largas antes de que el ser humano pudiese controlar el fuego, ¿no? Esas noches absolutamente cerradas
donde no había luz, donde se iba el sol y pasaba, bueno, depende de la época del año y de la latitud, ¿no? 12, 16, 18 horas en completa oscuridad, ¿no? Sí, Eh, Resguardándote del frío como podía, resguardándote del ataque de la fiera, socializando, buscando alimento y tuvo que ser verdaderamente, creo que estamos hechos de noche, en realidad, ¿no? Porque biológicamente, en nuestra historia biológica, el 90% o el 95% de nuestra historia biológica es prácticamente noche, ¿no? sí, y justo que hablábamos el otro día eso, ¿no? Yo creo que también había el término interesante, ¿no? De cómo a través de eso se crearon, ¿no? Esos espacios cueva, por eso también las sacerdotisas, ¿no? Esos espacios, ¿no? De protección, porque tendría que ser aterrador y desolador, ¿no? Y a la vez, ¿no? Las primeras leyendas, los primeros mitos, ¿no? Que se contaban también con esa noche, cómo tuvieron que atravesar, ¿no? En los sueños, todas esas imágenes fantasmagóricas, ¿no? De hecho, ayer me acordaba mucho porque justo estaba viendo un documental, ¿no? De animales salvajes nocturnos. Entonces hablaba, ¿no? De cuando no había luna, cuando había luna llena, cómo esos tenían, ¿no? Los felinos, cómo cazaban y cómo los otros animales tenían que huir de ahí, ¿no? Y yo notaba, ¿no? Notaba esa incertidumbre, ¿no? Ese estar como al acecho, ese no poder descansar continuo, ¿no? Pues imagínate, la humanidad también, pues pasamos por ahí, ¿no? Antes del fuego. Claro. Y eso está ahí, nos constituye, como bien dices, yo creo que nos conforma, que está ahí, ¿no? Con nosotros aún, a pesar de que ahora tengamos luz y electricidad. Cuando se va la luz, volvemos como a conectar con eso de alguna manera, ¿no? Sí, Mm, y bueno, y esa noche salvaje está ahí, a la vuelta de la esquina, solo tienes que adentrarte en algún bosque en algún mm. momento y, y sentirla, ¿no? Y de hecho, claro, la noche está ahí también como escenario de la iniciación, ¿no? En muchos ritos, en muchas espiritualidades. Sí, totalmente. De hecho, en muchas logias masónicas, ¿no? Eso era como morir antes de morir, lo llamaban, ¿no? Y de hecho, muchas veces como que vendaban los ojos y había una especie de muerte iniciática, porque también se asocia mucho, ¿no? La noche a la muerte, ¿no? A esas pequeñas muertes, ¿no? De muchas maneras. Entonces después nacían, había un renacimiento, ¿no? Pero habían pasado por esa muerte. Entonces nacían de nuevo, ¿no? A unos ojos nuevos, ¿no? A mirar el mundo con un conocimiento nuevo. De hecho, también eso parte mucho de la cultura egipcia, ¿no? Que ellos Mm, decían que era indispensable atravesar la noche, incluso cuando morían, en el Bardo Todol, ¿no? El conocido libro como el Libro de los Muertos, ¿no? Van contando esas etapas por las que pasa, ¿no? El cuerpo muerto, ¿no? El ser que ya no está en este plano, y va con ese barco, ¿no? Atravesando hacia la luz, hacia ese nuevo renacimiento, hacia esa nueva mm, reencarnación, ¿no? Entonces sí, esa iniciación está muy ligada también con la noche. Esa parte es muy interesante, da mucho juego. mm. Mm, Y como conexión un poco con lo espiritual. mm. Porque cuando hay noche hay quietud también, ¿no? Y, y se apagan cosas y se encienden otras y ¿no? Sentimos esa conexión, al menos con nosotros, hasta con nuestro propio cuerpo, ¿no? Y bueno, con lo telúrico y con lo espiritual en general. Sí, sí, ahora que dice eso, ¿no? Acuerdas, el otro día también comentábamos, ¿no? Esta carta de la Arcana Luna, que es maravillosa, que justo tiene que ver con eso, ¿no? Con esa Mm, entrada al mundo, pues, psíquico, inconsciente, eso atávico, ¿no? Esa genealogía matrilineal, ¿no? Que nos constituye a todos como humanos, ¿no? Y nos conecta con eso que nos da mucha inseguridad, pero a la vez es muy mistérico, muy atrayente, ¿no? mm, Muy magnético también. Y ahí en la mm, noche encontramos también esos espacios, ¿no?
para conectar con ellos. Exactamente. Hablábamos de la estrella, ¿no? Que era un arcano luminoso, claro, estable, eh, confiable, pero plano, un poco, ¿no? Menos Sí, tiene ese complejo. punto de nacimiento, ¿no? Después de la Sí. caída del torre, ¿no? Mm. Esa vulnerabilidad, esa Sí, 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 sí. sí, como que menos profundidad quizás que la luna, Que la que luna. tampoco ¿no? Tiene su todo tiene su qué. Sí, 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 sí. Sí lo tiene. Y bueno, la noche es también la cuna de lo onírico, ¿no? De los sueños. Mm. Sí, de todo ese mundo maravilloso, ¿no? Que dicen, ¿no? Que ahí, pues, todo es posible, ¿no? Todo es real. De hecho, hace tiempo mi madre, Pepa, me contó que había una tribu, que no me acuerdo el nombre ahora, que habían investigado que tenía muy poquitos problemas, por no decir que casi ninguno, de salud mental, y era porque habían descubierto, ¿no? En el estudio, que por las mañanas se reunían todos y se contaban sus sueños. Y me pareció precioso, ¿no? Ese volver. De hecho, yo lo hago mucho con mi hijo, ¿no? O lo he hecho a veces con compañeros de piso, y me parece muy interesante el contarnos, ¿no? Todo ese tejido que nos constituye también y es parte de nuestro paisaje interno, nuestros paisajes más instintivos, ¿no? Y más inconscientes. Y me conectó mucho, ¿no? Con esa sanación también de la tribu, desde lo individual y colectivo a través de los sueños, ¿no? Me pareció muy, muy curioso y muy Es, sano. es muy chulo. O sea, es que ahí está nuestra vida también. Es que forma Ujú. parte de nuestra vida lo que vivimos en los sueños, de nuestro aprendizaje, de nuestro autoconocimiento. Y bueno, los tenemos ahí como casi como pequeños cuentos que nos pasan, pero están ahí y están por algo y tienen una función muy clara y, y te hacen, valga la redundancia, los sueños te hacen soñar también, ¿no? Soñar despierto. Total, y yo creo que además, fíjate, ¿no? En los cursos de tarot yo siempre digo a mis alumnas, ¿no? Que tengan su notario, ¿no? Su noctario, que es como ese diario de sueños, ¿no? Cerquita de la cama y que a veces, ¿no? Por la tecnología es hasta el móvil, ¿no? Pues mira, me ha pasado esto y lo grabo, ¿no? Pero lo suyo es poder Mm. escribirlo o cuando nos levantamos por la mañana, que aún están, que los agarramos con pinzas, ¿no? Que es lo inefable, lo que se escurre, ¿no? Pero todo eso es interesante porque, como bien has dicho, ¿no? Trabajamos desde nuestro autoconocimiento, que nosotros somos por los mayores, paradójicamente, ¿no? Especialistas y también grandes desconocedores de nosotros mismos, ¿no? Y entonces a través de apuntar todo eso, de conectar con eso, vamos como conociéndonos o desconociéndonos conscientemente, ¿no? Como decía Pessoa. Entonces yo creo que es muy interesante tener esos diarios de sueños también cerquita y a nivel artístico. Luego son pues muy Claro, joyas, ¿no? A claro. nivel artístico y personal. Bueno, Ana Gómez, que es la voz corporativa de Duerme conmigo, Mm. la de las locuciones que suenan, que es dramaturga y es actriz, directora de teatro. Ella sueña muchas veces la obra de teatro. Le ha pasado varias veces. Guau. Y la sueña, la sueña. Y bueno, luego es que es tan interesante todo esto que podríamos dedicar otra sesión al tema de los sueños lúcidos, por ejemplo, que sé que hay muchos de nuestros oyentes que están muy interesados en ese tema y, y es muy bonito. Yo recuerdo un sueño lúcido en toda mi vida, claramente lúcido, porque es verdad que hay muchas veces que estás soñando y te das cuenta de que de repente estás soñando, pero dura poco, ¿no? Pero sí tuve un sueño en el que yo era plenamente consciente de que estaba soñando y dije, voy a disfrutarlo. Y es, es de lo más chulo que me ha pasado en la vida. Y estaba durmiendo. Pero yo sabía que estaba soñando y podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y era bonito contemplar. Recuerdo que era una noche azul, donde había como juegos gigantescos, ¿no?
por la calle y la calle estaba hecha un poco de un material extraño y ondulado y yo podía volar cuando quería, ¿no? Y sonaba una melodía que es una canción que tengo por ahí a medio hacer luego, que rápidamente me desperté y anoté. Y nunca se me olvidará ese sueño, ¿no? No sé si tú tienes experiencia con los sueños lúcidos. Bueno, tomamos nota porque es muy interesante eso de los sueños lúcidos y el volar, ahora más conectado. Yo volar sí lo tengo muy consciente desde chiquita. Mm, E incluso el tema de los terrores nocturnos, ¿no? O lo que luego, pues, llaman eso, ¿no? Como esos sueños, ¿no? En México dicen: "Se te subió el muerto", mm, ¿no? Y esas cosas. Y también en México ahora pensaba, ¿no? Todos nuestros oyentes, ¿no? La tradición de los grandes soñadores, ¿no? De hay muchos chamanes y chamanas que trabajan también con los sueños, contra el trabajo en los sueños, ¿no? Es como mm, muy mágico y muy profundo, ¿no? O sea, que también podíamos abrir ese capitulito, ¿no? En el mundo de los sueños. Y también no quería dejarme en el tintero el tema también, ¿no? De la cuando hemos dicho de iniciación, ese tema de la primera fase de la Opus Magnum alquímica, ¿no? El tema de la Nigredo, de esa etapa, ¿no? De confusión oscura, de caos, pero que no es una etapa negativa, es una etapa indispensable para el desarrollo evolutivo y transmutador del ser, ¿no? Es como esa parte de descomposición y de abono necesaria, ¿no? Para poder constituirnos, ¿no? Como mm, sujetos conscientes y también inconscientes, ¿no? Porque a veces hay mucha dualidad entre lo consciente y lo inconsciente, la luz y la oscuridad. Y yo creo que lo interesante es la integración de ambas. mm, Y ahora que comentaba eso, me vino esa idea, ¿no? También de la parte nigredo, iniciática. Yo creo que los sueños son también portales, ¿no? Hacia otros mundos. Y qué maravilloso que pudieras oír una melodía. Ganas mm, tengo de oírla y de que la pases a lo material. mm. Qué interesante, Ref. Está por ahí y la grabé. O sea, lo primero que al despertarme la grabé porque dije, esto es una canción sin duda. Y está por ahí. Y además pronto saldrá, saldrá a la luz. Pero a Sí, veces tiene sus procesos, ¿no? Intentar que conserve la magia que tenía en ese momento cuando la escuché por ahí. Y bueno, la noche está muy presente también en la poesía. sí, Hablábamos también del cántico espiritual de Juan de la Cruz. Para mí, uno de los poemas de cabecera míos de siempre es La Noche Oscura del Alma. Me parece maravilloso. una preciosidad. Y bueno, podríamos también debatir si realmente era una metáfora de la unión con Dios o Juan de la Cruz la vendió así para poder contar una historia furtiva de amor, ¿no? Es decir, nunca lo sabremos, pero me parece bellísima. Bellísimo el poema. Luego lo leeremos. Y en tu poesía también está presente la noche. Sí, la noche yo creo que es uno de los temazos, ¿no? Que aparece en la poesía también, como decía, ese espacio creativo, ¿no? En el que todos duermen, la casa duerme, los seres con los que vives duermen, ya sean animales no humanos o plantas. Y entonces estás tú con todos tus mundos, ¿no? Y entonces justo buscando, ¿no? Justo casi como un ejercicio de autorreferencialidad, ¿no? En esta investigación, ¿no? Que también hemos llevado a cabo. Mm, em, Justo di con un poema de La cartomante del vértigo. De verdad que no lo tenía muy presente y así buscando dije: "Ay, pues, ¿por qué no?". Yo creo que este puede coser bien, ¿no? Con este tema de la noche. Em, este poema se llama Los hijos de la sombra, y se lo dedico a Pepa. Y, compañero, cuando quieras, si quieres, empiezo ya. Cuando tú quieras. Yo estoy ya esperándote. Bueno, vamos a hacer un inciso, porque has mencionado a Claro, Pepa un par de veces a tu madre. Pepa Cantarero estará con nosotros en el futuro. Una escritora maravillosa o escribidora como
Ella se autodenomina poeta, mujer mágica y con una literatura vibrante y maravillosa. Y la tendremos por aquí también, a mi querida Pepita. Así que bueno, pues dedicado a Pepa, cuando quieras. Allá, vamos para allá. En los estantes de una noche que se quiebra, nos colgaron los dioses sin corazón. Apostaron quién resistiría más sin soltarse. Admiraron la caída. Una tras otra las manos maíz se abrían al vacío. Se estrellaban en plumas nuestros brazos torpes, fragmentos de calacas esparcidas por el suelo, alcohol de fuego y sangre en las entrañas, epítome visible la carne de los hijos de la sombra. Arrancados de la altura cabalgamos lo incierto, con miradas perdidas conquistamos el no lugar. La antimatriz pestilente se nos alquiló por un tiempo. Deambulamos marcados por la huella de la errancia. Desde entonces, el vértigo nos constituye. Los hijos de la sombra somos ángeles con piel de serpiente. Elevamos el dolor hasta sublimarlo. Nos envenenamos una y otra vez con nuestro propio desencanto. Perdidos, escalamos hiedras invisibles. Buceamos cenotes insondables de soledad. Turbados por el fulgor que se nos niega, renegamos de los hombre hormiga, que se arrancaron las alas como rasgo de pertenencia al hormiguero. Acudimos a nuestro propio entierro cuando uno de nosotros sucumbe al dominio. Hijos de una estirpe de suicidas, vagamundos en la quemadura del ojo, absurdas pléyades de sonrisa tierna y profunda desolación, en la boca del estómago, en los huesos, en las cuencas hídricas, en el tiempo, a través del tiempo, cronoscopio del abismo. Abocados a la posibilidad más radical, arrastramos nuestros propios cadáveres, devorados por nuestra fiebre de infinito, dispersos, malditos a la fijación del nombre. Nosotros, los hijos y las hijas de la sombra, nos arrancamos los ojos y nos los comimos con las manos, ciegos bajo la mirada abyecta de los dioses sin corazón. Y fuimos condenados a ver lo oculto, la masacre en la fotografía aún no disparada, el horror en las líneas del destino de los recién llegados, el execrable hexagrama en la caída de las monedas, los mensajes portadores de muerte en los sueños. Desciframos el enigma, le cortamos la cabeza a la esfinge, nos coronamos de serpientes. Nosotros, nosotras, las hijas de la sombra, transitamos el lado salvaje, de la mano del hacedor de enjambres, el de los ojos pintados, el faquir que duerme sobre los cristales rotos de viejos deseos. Transitamos también los bosques de humo, la ciénaga luminiscente, la ecuación del número invertebrado, el suave arrullo del manantial, el crepitar de los árboles, la sangre caliente de los fuegos fatuos. Nos adormecemos en las membranas de las hadas, en el lecho de hojas tiernas, donde pájaros equivocados picotean nuestras sombras y se las llevan para hacer sus nidos en los estantes de la noche que se quiebra. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir ahora? Qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque, en fin, un rato de charla es maravilloso, pero que Jade Sal te recite uno de sus poemas al oído no tiene precio. Muchísimas gracias, Jade Muchísimas Sal. gracias a ti. Y qué rapidito se ha pasado y qué maravilla de poder charlar contigo y con todos los oyentes Sí, esta noche. pues nada. Y a partir de ahora, todas las preguntas que queráis para Jade Sal, para la próxima visita que nos haga, pues ahí están abiertos los comentarios.
Muchas gracias. No quiero que te vayas, pero, pero la noche cae y hay que cerrar la cortinita, hay que transformar esta pantalla en una pantalla llena de estrellitas para que la gente ya cierre su ojillo y empiece ya lo onírico a penetrar poquito a poco en ello y el descanso que con este preludio, pues, en fin, qué maravilla de noche vamos a pasar todos. Muchísimas gracias, querida. Muchísimas gracias y un bon nuit para todos. Un beso muy grande. La Nuit con Jade Sal.